Vamos esta noche a ver el tema correspondiente a hoy, 8 de febrero del año 2014, dedicado especialmente a los hermanos del Brasil y a la humanidad, obviamente, en este mensaje gnóstico. También vamos a revisar algo del tema anterior, a hacer algunas aclaraciones y correcciones a fallas o errores cometidos en ese tema, con la venia de ustedes, porque estamos participando, digamos, no propiamente coordinando, no, sino compartiendo con ustedes, que son los grandes coordinadores, este cuerpo de la doctrina gnóstica de nuestros venerables maestros Samael, Aún Weor y Ravolú. Bueno, mis amigos, decíamos que vamos a ver qué errores cometimos en el tema pasado y también a corregir eso, y de ahí iniciamos el tema. Consideración A. Dijimos que fuimos juzgados y condenados al abismo, todos, porque nuestro tiempo se había terminado y no dábamos fruto. Se da la misericordia, entonces aparece nuestro avatar con la doctrina gnóstica como tabla de salvación. Vinimos de todos los rincones de la tierra, los llamados, una selección humana. El tiempo no se para, el proceso sigue, y si alguien sale en la doctrina, da fruto, se sale de hecho de los juzgados y ya sentenciados al abismo. Si no sale, se queda allí condenado como estaba. Eso es todo. Pero en la doctrina hay unos méritos que valen, que cuentan, repito, pero en la doctrina hay unos méritos que valen, que cuentan. Esos méritos son porcentajes de mejoramiento humano, de despertar un poco de conciencia. Ese pueblo que ha mejorado un poco se llama el Ejército de Salvación Mundial en la doctrina, y por tal la gente que será llevada al éxodo, a la isla del éxodo. La doctrina sigue porque ya en medio del huracán y la tormenta de este final humano, muchos vendrán. Entonces, misericordiosamente surge como factor nuevo para ser rescatados la obra del Colus o Planeta Rojo del Maestro Ravolú, la que además de la enseñanza puede y debe entenderse así: trabajo firme en la muerte del ego y salir en astral para ser rescatado y llevado a la isla del éxodo. Así se califica para marchar hacia la liberación con los tres factores de la revolución de la conciencia, y o para ser rescatados de nuestro estado de juzgados y sentenciados al abismo, como ya fuimos en el año de 1950, todos en la humanidad. Consideración B. El tercer logos es el señor Shiva, son Brahma, Vishnu y Shiva. Se desdobla el archimago, el señor Shiva, y surge de él su aspecto maternal, la Madre Divina Maha Kundalini. Aclaro, no se desdobla Vishnu, el que se desdobla es el señor Shiva o tercer logo, pues yo me había equivocado al mencionarlos en la conferencia anterior, y aquí lo corregimos fundamentalmente. Consideración C. Las vocales que yo practico personalmente son las 7 vocales del estado esotérico o del estudio esotérico: la I, la E, la O, la U, la A, la M y la S. Consideración D.
a una pregunta que formuló un hermano sobre cómo no olvidarse de su propio ser, la respuesta correcta es: ya en el trabajo con dedicación en los 3 factores de la revolución de la conciencia, en 1, en 2 o en 3 factores, según cada cual, se va activando el sentido de la autoobservación psicológica. Entonces nos queda más fácil capturar los defectos para entregárselos a la conciencia. Así activa pues el estado de alerta percepción, alerta novedad, sin olvidarse de su ser íntimo, para el trabajo con las impresiones y también la muerte del ego, llamada los detalles. Vamos pues a continuar nuestro tema de la digestión de las impresiones de los 3 alimentos. Perdónenme este preámbulo, pero siempre es necesario hacer una corrección de cada tema, de cada errores que se han cometido, tanto en el día como en la noche, como en los temas. Viene a mí. También habíamos llegado nosotros, digamos, en este espacio que comparto con ustedes, sobre la revalorización de los principios esotéricos gnósticos en el cuerpo de la doctrina gnóstica. No es una revalorización que yo formulo, no. Estamos compartiendo algo que está en el cuerpo de la doctrina, para ver si de pronto de esa manera mejoramos un poco o logramos entrarnos, como es lo indicado, en el camino de las iniciaciones. Decíamos que si nosotros queremos impedir que las impresiones que vienen del mundo exterior se entren a nuestra mente, a crear nuevos yoes y a alimentar también los yoes que traemos de existencias pasadas, es necesario no olvidarse del ser, porque si se olvida del ser, usted no puede manejar la conciencia para colocársela ahí a las impresiones, a fin de que la conciencia la digiera, la transforme y la digiera. Total que aquello de no olvidarse jamás de su ser íntimo, es lo necesario en este campo de la liquidación, aniquilación y de los egos. Porque vimos también que los egos los hemos creado nosotros debido a que las impresiones han llegado a nosotros directo como a alimentar la mente, y esas impresiones que nosotros traemos se convierten en los yoes. Todos los yoes que tenemos, dice la doctrina, que son el resultado de no haber transformado las impresiones que llegaron directamente a nosotros. Y estamos trabajando con el primer factor de la revolución de la conciencia. Estamos viendo dónde aparecen los yoes, porque antes traemos las consecuencias fatales del abominable órgano contarticulador, los hábitos y costumbres también. Pero los yoes vienen a meterse en nosotros y a establecerse en nosotros, es cuando del exterior las impresiones llegan a la mente, y en la mente no hay un órgano que las transforme, no hay un órgano que las digiera. Y que la única forma de digerir esas impresiones, y esto es muy impactante, digamos, muy enfático, la única forma de impedir que esas impresiones lleguen directamente a la mente y se conviertan en nuevos yoes y alimenten a los otros, es presentándoles a la Madre Divina, es decir, a la conciencia, ahí cuando van a llegar a meterse a la mente. Y para lograr aquello, repito, se requiere de la recordación del ser de instante en instante, de momento en momento, para que no se nos fuguen, se nos escapen, se nos metan ahí.
Y me preguntaba el amigo que cómo hacer para mantener ese estado de alerta percepción, de alerta novedad. Y eso lo vamos a ver. Pero antes de ir allá, volvamos pues sobre esto. Quiero compartir con usted. Volvamos sobre esto. ¿Qué buscamos nosotros en la gnosis? ¿A qué vinimos aquí? Nosotros buscamos la liberación. La liberación. ¿Y de qué es de lo que nos vamos a liberar? Bueno, vamos a ver. El que se va a liberar no es el cuerpo, pues propiamente. Estamos hablando de cosas, de estudios de la psicología que nos llevan obviamente a la esencia, al alma. Nuestra esencia, nuestra alma, desde aquel momento de la criatura en que entró allá y vio y trajo este desarrollo que llegó a nosotros, está prisionera de nuestra condición egoica, está prisionera de nuestro estado, digamos, mecánico de existir. Nuestra esencia está prisionera en nosotros. No puede ella, digamos, constituirse, integrarse, reunirse para hacer la expresión del ser en nosotros y dar su expresión natural. No puede. ¿Por qué? Porque ella está prisionera. Ella está atrapada en los egos. Los egos no la dejan expresarse. Y ella pues tiene que, digamos, sufrir. Y esa situación nos mantiene a nosotros en la condición lamentable en que nos encontramos, condenados a la pena de vivir, porque ella no se puede liberar, porque ella no ha encontrado, digamos, a pesar de que la impulsa la mona, no ha encontrado cómo liberarse de este mundo de nosotros, de las consideraciones de nosotros, de los sentimientos, de los afectos, de los temores, de la ira, de la codicia, de la lujuria, de la envidia, el orgullo, la pereza. No ha encontrado cómo ella salirse porque nosotros no cooperamos. Y es cuando viene pues una batalla, como siempre vinieron los grandes guías de la humanidad, a presentarnos, a sacrificarse aquí, a entregar su vida, su sangre, para darnos una tabla de salvación, para mostrarnos un camino posible de liberación. ¿De liberación de qué? De este estado caótico, de este estado de sufrimiento, de este estado de dolor, de ignorancia, de este estado de crueldad en que existimos. Y por eso el venerable maestro dice, condenados aquí a la pena de vivir, estamos condenados a la pena de vivir. A la pena de vivir porque vivimos mecánicamente, vivimos para satisfacer deseos, vivimos para mantener esta mole llamado el planeta Tierra, porque nosotros somos maquinitas transformadoras de energías. Este es un tema bien asombroso, bien bonito. Ahora, comprender aquello es indispensable, porque si no, no hay posibilidad de suspender la creación de nuevo yo. Nosotros estamos creando yo de instante en instante, porque las impresiones se nos meten directamente del exterior a la mente. Y ese pues es la guarida, ese es el lugar donde está todo nuestro mundo. Para poder comprender un poco más esto, porque bueno, entre paréntesis también les digo, o entre paréntesis no, en el cuerpo de la doctrina, todo en la manifestación, todo, no hay excepción, está en un proceso continuo de transformación. Esto es estudiable en cualquier parte de la manifestación, en el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal, en nuestro reino de animales racionales. Todo es transformación. Ya vimos nosotros la transformación de los alimentos que van al estómago, la transformación del aire. Ahora hablamos de la transformación de las impresiones. Y hablamos después del cuerpo que se requiere, del vehículo, del órgano transformador. ¿Para qué? ¿Para qué buscamos la transformación? Para poder liberarnos del estado en que nos encontramos. Pero la transformación de las cosas
tiene que tener también la digestión de la cosa. Ya vimos la otra vez como un alimento, una manzana, una naranja. En este estado es un estado de transformación en la naturaleza que llega aquí. Si ustedes lo observan bien, si lo estudian bien. Y esto llega aquí y continúa su estado de transformación. Y cuando yo lo tomo como un alimento, ahí viene también el estado de transformación y viene el estado de digestión. Pero lo que quiero decirles es esto. ¿Qué buscamos nosotros? Nosotros buscamos la liberación. Y la doctrina gnóstica cristiana universal propone en primera instancia la liberación. Porque si no se da la liberación, nosotros seguimos aquí funcionando mecánicamente para mantener los fines de la naturaleza. Mecánicamente, y ese es el sufrimiento. Pero con esta tabla de salvación, esta tabla de liberación, vamos a poner el axioma que el mismo maestro trae. El proceso de la liberación, o todo proceso de la liberación, observemos en detalle, todo proceso de la liberación está fundamentado en la transformación. Miren ustedes, en la transformación. O sea que no hay posibilidad de liberación sin la transformación. Y la transformación se fundamenta en el sacrificio. Miren qué bonito. La liberación se fundamenta o tiene su basamento en la transformación. Y la transformación tiene su fundamento en el sacrificio. Volvamos a la naranjita esta, porque estamos hablando, pues con el perdón de los compañeros que ya entienden esto muy bien, también para los que llegan y para la humanidad. Esta naranja sufrió el proceso de transformación y llegó aquí. Y cuando llega aquí en su proceso, yo voy a alimentarme de ella. Entonces tengo que sacrificar el estado de la naranja. ¿Verdad? ¿Para qué? Para volverla, digamos, el sumum, volverla a su jugo, volverlo a sus alimentos, volverlo a su aspecto digestivo. Y sigue el proceso ya de lo digestivo, o sea que la transformo. Sacrifico este estado, lo transformo y entonces libero a este estado. Libero de este estado, libero las proteínas, las vitaminas, los nutrientes. O sea que se da perfectamente los tres campos. Que si yo no quiero transformar algo, para buscar la liberación de eso, necesito el sacrificio. Y miren en nosotros sí se concretiza correctamente. Cuando ponemos o anteponemos a las impresiones que vienen de afuera, vienen y antes de entrar a la mente les anteponemos la conciencia las transforma en fuerzas, en energías, en vida, porque también las digiere. ¿Y qué buscamos con esto? Buscamos la liberación. Miren qué bonito, ¿no? Este es bien bonito. Bueno, pero como hay aquí unos aspectos difíciles de capturar, y estamos sobre el tema de poder tener un planteamiento que nos permita marchar a realizar en nosotros los estados de liberación. Vamos a abrir como otro enfoque, como otro alerón. Vamos a ir al principio hasta volver a encontrarnos acá. ¿Cómo les parece? Pero este ya no lo vamos a traer por los tres alimentos, no. Vamos a traerlo desde el niño. Habíamos hablado de un niño. Vimos en un tema anterior cómo pues se fecunda, se gesta en estos vientres. Vimos el vientre considerado pues así, un vientre en donde la vida está en el espermatozoo y donde después pasa al vientre del óvulo, donde se vuelve el gameto, y como de ese gameto también se abre ese vientre, por decir así, y entra en el vientre, y ya en el vientre materno,
y ahí se desarrolla la criatura. Vimos todo eso. Eso es extraordinario y vale la pena volverlo muchas veces, porque tenemos es que despertar conciencia en eso, es decir, poder entender eso de manera que podamos digerir el entender de eso. Y viene la criatura y nace, aparece la criatura a otro vientre, al vientre de la madre tierra, y ya vimos esto, ¿cierto? Y cuando viene aquí, cuando la criatura nace, viene y se mete en ella el alma, porque la esencia, la conciencia, es el alma en nosotros vista de ese punto, pues para el mejor análisis. Ahí es una esencia, la estatura es una esencia, pero la llamamos el alma para poder entender. Porque aquí cuenta mucho, miren ustedes, aquí quiero yo hacer algo muy interesante, quiero distinguir algo muy interesante. Miren ustedes la doctrina del maestro Samael Aunveor, la doctrina pues de nuestro avatar, el cuerpo de la doctrina. El cuerpo de la doctrina es perfecto y propone es una transformación de nosotros. Y entonces nos habla él y nos proyecta hacia lo psíquico, porque uno no puede transformar el cuerpo en sí porque lo destruye. El cuerpo es el vehículo donde se van a dar las transformaciones. ¿Y qué es lo que tendría que transformar uno? Transformar su mundo interior, y su mundo interior es psicológico, es psíquico. O sea, lo que hay que transformar es lo psicológico. Y cuando él nos habla de las impresiones, nosotros no entendemos bien eso, no lo capturamos bien. Y viene entonces el venerable maestro Raúl, ¿y qué nos trae? Nos trae aquello visto de una manera como antropológica. Como antropológica. Lo mismo, pero visto de una manera que sea posible a nuestro entendimiento capturar. Y nosotros volvemos sobre ese terreno en la revalorización de los principios esotéricos gnósticos. Volvemos sobre el terreno de lo antropológico propiamente en el sentido de entender, de poder comprender, de poder agarrar la cosa. Y traemos este niño. Y ahí como se mete el alma en su casa, en su morada. Y ese niño ahí está propuesto, ese niño, ese cuerpo, ese palacio, está propuesto a ser el vehículo de desenvolvimiendo de la esencia. Porque el germen solar que fue depositado en la naturaleza desde el amanecer desde antes del amanecer de la vida, propone es llegar a convertirse en hombre solar. Y eso es la doctrina. ¿Cómo hacer que aquel germen que el lobo depositara en la naturaleza vuelva a su estado de emanación? ¿A dónde? Por eso todos hablan, yo no hago nada de mí, sino lo que me he dado a hacer de mi Padre. El mismo Cristo dice, el Maestro Samael dice, yo obedezco a mi Padre. Y si por obedecer a mi Padre se tiene que hundir el mundo, tendrá que hundirse. El maestro Raúl dice, yo obedezco órdenes superiores. O sea que todos vamos encauzados hacia el punto de partida original, pero ya con los laureles en la mano, que es la autorrealización íntima del ser. Y de eso estamos hablando, porque estamos atrapados y en el fin de la humanidad. Y eso lo podemos ver físicamente. Cuando ya el alma está ahí, esta esencia tiene la posibilidad de marchar hacia su, digamos, integración, hacia su cristalización en este vehículo en que vive y poder dar los pasos siguientes al estado hombre y al estado hijo del hombre, y ahí alcanzar la liberación, que la liberación es cuando regresa al punto de partida original. Bueno, perdonen que les repita tanto, porque estamos perdonen que los anote, como los niños. Los niños van al aula de colegio, ya veo yo la maestra, aquí al frente de mi casa hay una maestra, con un micrófono. Canten, y le repite hasta que les graba en su cabecita, en su mente, esa formulación. Y nosotros estamos pues tan mal, estamos tan degenerados, que no recibimos este conocimiento.
porque ya estamos curtidos y degenerados. Así que esta alma tiene ahí en ese momento la posibilidad propuesta de alcanzar su manifestación, de integrarse, y al integrarse obviamente sería la bendición, sería la salvación, sería la liberación de nosotros en principio, porque si no se logra aquello, no hay salida de aquí, de donde estamos condenados a la pena de vivir. Pero ¿qué pasa? Vamos entonces, dijimos que abrir otro alerón, otro frente. Vamos a mirar que si seguimos el curso de nosotros, nos encontramos pues con lo preceptivo, lo escolástico, etcétera, que lo veremos también, porque en este tema vamos a sentar bases, a encontrarnos allá con la transformación de la impresión desde otro lado. Vamos a mirar nosotros cómo sería el planteamiento de la cultura superior llamada la gnosis, de nuestra doctrina. Y entonces, ¿será que nosotros tenemos un cuerpo? Ese niño tiene un cuerpo. Y en ese cuerpo, pues, aparte de los 5 sentidos, los que visto de antemano, no hemos valorado, no los hemos valorado, porque nosotros, se nos dice que tenemos 5 sentidos, pero a ver, ¿qué sabemos nosotros de los sentidos? ¿Qué sabemos nosotros de qué alimento tenemos que darle a la vista? ¿Qué alimento tenemos que darle al oído, al olfato, al gusto, al tacto? A los cinco sentidos: vista, olfato, gusto, oído y tacto. No sabemos cómo se alimentan, no les damos el alimento correspondiente a cada uno, y cada uno tiene su alimento propio. ¿Para poder qué? Para poder marchar hacia el desarrollo del hombre interior, del hombre psicológico, la cristalización de alma. Y estamos hablando del conocimiento superior. Entonces nosotros tenemos que, en principio, tener en cuenta que este organismo tiene 5 sentidos, y que esos 5 sentidos son para poder existir aquí, para poder manejar las cosas, para poder manipular el mundo fenoménico, para poder subsistir, para nuestro desarrollo. Y sin eso no podríamos tener ningún desarrollo, sin sentido. Esto es hermoso y extraordinario, pero no lo hemos revalorizado. Lo tenemos ahí tirado, que sí tenemos 5 sentidos. Y nos vamos pues nosotros, digamos, a oler, digamos, un aire contaminado. Nos estamos envenenando. Y nos vamos nosotros a comer por allá, pues, cuánta basura hay, cuánta chatarra hay, y nos estamos envenenando. O nos vamos a tomar agua podrida, nos estamos envenenando. O nos vamos a ver nosotros un descuartizamiento humano, nos estamos envenenando. O estamos oyendo nosotros la expresión natural de ahora del mundo actual, que toda impureza, deshonesta, vulgar, etc., nos estamos envenenando. Estamos viendo la pornografía para deleitarnos, nos estamos envenenando. ¿Por qué? Estamos hablando de una cultura superior, y esa cultura superior tiene bases. No es así, no, tiene bases. Estamos pues viendo que el cuerpo no sabemos manejarlo. No sabemos manejarlo de ninguna manera. Estamos muy mal. Somos como maquinitas ahí de producción y consumo. Somos así como ganado en el campo. Hermanos, estoy hablándoles con las cartas sobre la mesa. Y este cuerpo, además de esos 5 sentidos maravillosos, extraordinarios, indeciblemente grandiosos, de este cuerpo, este cuerpo es una creación universal, infinito. Este cuerpo no hay cómo valorarlo para ir a decirle al médico, corte aquí o corte allí. No, amigos, qué cosa tan cruel.
Este cuerpo es valiosísimo, pero como no sabemos manejarlo, lo acabamos, lo destruimos, lo volvemos una enfermedad, lo volvemos una cosa contaminante. Aparte de esos 5 sentidos, este cuerpo tiene, en principio, 7 centros magnéticos, eléctricos, 7 centros, esta máquina. Pero de esos 7, solo tiene en actividad 5 centros. Y esos 5 centros se llaman los 5 centros inferiores de la máquina orgánica. Los 5 centros inferiores de la máquina orgánica, o los cilindros de la máquina orgánica, así se llaman. Y son el cerebro, el centro intelectual, el centro emocional, el centro motor, el centro instintivo y el centro sexual, o cilindro. Cilindro intelectual, cilindro emocional, cilindro motor, cilindro instintivo y cilindro sexual. Así se llaman los 5 centros inferiores de la máquina orgánica en el estudio del conocimiento superior, en el estudio del hombre. Pero se da el caso de que en ninguna universidad, ni en ningún colegio, ni en ningún plantel educativo, ni en ninguna iglesia enseñan esto. ¿Por qué? Porque esto es del conocimiento superior. Este es el conocimiento que nos conduciría al hombre real y verdadero y al Hijo del Hombre. Y en este cuerpo de la doctrina gnóstica se nos habla concretamente de esos 5 centros inferiores de la máquina orgánica. Pero miren ustedes, este movimiento que yo hago requiere energía. Hablar requiere energía. Pensar requiere energía. Sentir requiere energía. Entonces, cada centro de estos requiere de su propia energía para funcionar correctamente. Y cuando nosotros podemos equilibrar esos 5 centros inferiores de la máquina orgánica, cada centro de aquellos funciona correctamente y mejora nuestro organismo en general, mejora la salud, mejora la longevidad, mejora el comportamiento, aún su comportamiento psicofísico, todo se mejora. Esa es la propuesta, ¿no? La propuesta del hombre interior. Entonces, esos 5 cilindros de la máquina orgánica están desequilibrados, están destruidos, están en un caos, en un desorden. Y aquí viene cómo nos vamos a empezar a encontrar con la transformación de las impresiones y la gestión de las impresiones. ¿Quién tiene en ese desorden a los 5 centros inferiores de la máquina orgánica? El ego, mis amigos, el ego. El ego, por satisfacer sus afanes, sus inquietudes, sus pasiones, sus culturas, acaba con esos 5 centros de la máquina orgánica, los funde, los daña, los destruye. Vamos a ver un caso concreto, los deportes. Cualquier deporte que sea hacia lo profesional destruye 2 centros fundamentalmente. Le roba la energía a los otros centros, porque cada centro tiene su propia energía. Esa energía se llama en estos estudios hidrógeno. Así que le roba energía a los otros centros. Digamos, el centro intelectual tiene, digamos, 100% de una energía. El centro emocional tiene 100% de una energía. El centro motor, igual, cada uno tiene, digamos, 100%, salió a la vida y tiene el 100% de energía disponible. Pero yo me inclino hacia un deporte profesionalmente. Pongamos uno masivo, bien tangible, como son, digamos, el fútbol. El fútbol domina el mundo, ¿verdad? Yo no estoy contra el fútbol, no. Aclaro en el fútbol lo que pasa en la máquina orgánica. Entonces yo dedico mi vida y toda mi fuerza y todo mi pensamiento y todo a 2 cosas, a 2 cilindros. El movimiento y la emoción. Y acabo con la energía correspondiente a esos centros, el movimiento y la emoción.
Y entonces esos centros toman de los otros, toman energía de las otras, se roban la energía de los otros centros para poder satisfacer su estímulo, para poder satisfacer su codicia, su ambición, su sentir del logro que busca. Y desequilibra los otros centros, y los otros también se desequilibran. Un intelectual que no piensa sino en leer y leer y estudiar y estudiar y más estudiar, acaba con la energía del centro intelectual, acaba hasta loco. El maestro dice que todos los manicomios que hay en el mundo están llenos de locos, de gentes que acabaron con la energía del centro intelectual, en esa existencia pasada o en esta. Y así cada centro de aquellos está desequilibrado por los afanes del ego, por los afanes del yo, porque el yo es algo que no tiene una realidad concreta. El yo no soy yo, el yo no soy yo, el yo acaba mi manifestación y mi vida. El yo es la legión que carcome y pudre mi centro, digamos, mi cuerpo vital y me trae las enfermedades. El origen de todas las enfermedades hay que buscarlo es en el mundo, digamos, etérico, en el mundo vital. Y en el mundo vital viene cuando está dañado cristalizar aquí en el mundo físico. Bueno, esto con los médicos. Así que estos 5 cilindros de la máquina orgánica tienen que equilibrarse. Y para equilibrarse tengo que acabar con el yo que los desequilibra. Y aquí vamos a ver cómo enlaza aquello de la digestión de las impresiones. Si nosotros no digerimos las impresiones, pues no tenemos oportunidad tampoco de equilibrar los 5 centros de la máquina orgánica. Y nos trae entonces el maestro Raulú para ver eso. Miren ustedes que tal vez es muy repetitivo y cansón, pero tiene que ser así. El maestro Raulú nos trae entonces aquel ejemplo extraordinario, aquella visión extraordinaria de ese árbol que está sostenido en sus raíces y de cómo sus raíces se alimentan por esas fibritas menores que se riegan para recoger los nutrientes del agua, del aire, digamos del aire, de las sales, de las minerales y de todo lo que tiene la tierra, y después también con la fotosíntesis y el hidrógeno, el nitrógeno, bueno, todos los componentes que van a tener ese árbol. Entonces ese árbol se sostiene en las raíces, y las raíces se alimentan por esas fibritas. Y esas fibritas se las pone como un ejemplo de lo que es en nosotros el árbol del yo, o sea, las 7 legiones, las 7 grandes legiones que están en nosotros en plena función y actividad, que son las legiones de lo causal, y son la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza y la gula, y otras tantas a la fecha. Pero esas son las 7 bases, y esas 7 bases se alimentan por los detalles. ¿Y cuáles son los detalles? Los detalles son esas fibritas en la raíz del árbol. Es un símil como tangible, como algo que uno lo puede agarrar, porque si a uno le dicen la transformación de las impresiones, uno no entiende, pero ya si lo juntamos con esta parte, sí lo vamos a entender correctamente. Así que nos habla el venerable maestro Raulú, no en una doctrina nueva, del cuerpo de la doctrina. Porque él alcanza el estado de maestro es en la doctrina y por la doctrina. Él la sigue, y para seguirla tuvo que aplicarse él una disciplina. Y esa disciplina, si uno no se la aplica, nadie se la aplica. Vean ustedes la autoobservación psicológica. Ese es pues un sentido que está perdido en nosotros. Si nosotros no despertamos el sentido de la autoobservación psicológica, ¿cómo detectamos al ego? No podemos. La autoobservación psicológica viene a ser la que le da vida a aquello de estar en estado de alerta, percepción, alerta, novedad. Eso se enlaza perfectamente. Si no hay el sentido de la autoobservación psicológica, mire,
auto-observación psicológica. O sea que yo voy a observarme psicológicamente qué es lo que pasa en mí, porque yo no tengo que cambiar nada de lo físico, sino lo psíquico. Lo psíquico. Mi mundo es lo psíquico. Mi mundo está en mí, en mis tres grandes cerebros, en mi cerebro intelectual, en mi cerebro emocional, en mi cerebro motor, instintivo, visual. Ahí está mi mundo. Bueno, de esto vamos a hablar belleza, ¿cierto? Con la venida de ustedes y con la cooperación de ustedes. Ustedes son instructores, ustedes son coordinadores, ustedes saben esto, pero estamos como acercándolo más. Así que tengo yo que prestar la atención en lo que afecta a mis 5 cilindros de la máquina orgánica, los 5 cilindros inferiores de la máquina orgánica. Y eso, entonces nos trae el maestro Raúl algo que parece que no sirviera. Yo, por ejemplo, me reía de eso. Una vez recuerdo, hace muchos años, iba yo subiendo allá en Santa Marta, allá en esos pueblos, había resuelto subir al Sumo Supremo Santuario, que es en la Sierra Nevada de Santa Marta. Tal vez bajaba mejor. Y al bajar, pues como para prueba, vi yo una monedita y la agarré. Ahí en el camino, eso era un camino, bajaba a pie, estábamos muy lejos. Y yo ahí, el maestro dice que uno no puede agarrar nada, ¿cómo así? Yo no entiendo esto. Entonces, dice él, que porque uno se agarre cualquier cosa, porque uno se coja una cosita, pues se está cogiendo algo que no es de uno. Algo que se encontró en el camino, pero lo cogió. Ah, no, esto está aquí botado, yo me lo llevo. Una medallita, un billete, cualquier cosa. Me la cogí. Entonces, ante la ley, si usted está trabajando, ante la ley, usted está sometido a la rigurosa observación de la ley. Porque la ley, el cajón de la ley está aquí adentro. El cajón de la ley no es que está allá en la alcaldía de Medellín, en Bello, allá en Santos, no. El cajón de la ley está aquí dentro de cada uno de nosotros. El policía interior se llama. Y ese le registra cualquier pensamiento, aún subconsciente que uno tenga. Lo registra en el libro. Ve qué bonito esto, en el libro de la vida. Así que yo me cojo una cosa, cualquiera, por insignificante que sea. El maestro cuenta de una experiencia del que se cogió un lapicero. Y por eso estuvo a punto de perder una iniciación. ¿Cómo así? ¿Que a punto de perder una iniciación? Si eso me lo encuentro ahí tirado, ¿por qué no lo cojo? Porque allá no cuenta lo que usted coge, sino que adentro de usted está el ladrón. El ladrón que se coge lo que no es de uno. Y allá sí cuenta el ladrón. Así que él nos dice de los detalles. Nos dice, ahora vamos a ver otro detalle, porque estamos viendo cómo el maestro Raúl nos muestra un símil y cómo nos dice que funciona. Uno está en una cadena. Ustedes saben lo que son las cadenas de fuerza, las cadenas de curación, de lo cual hablaremos también. Y resulta que ahí le tocó a la mano izquierda a una muchacha y uno le aprieta la mano. Bueno, o la muchacha le aprieta la mano a uno, porque pues son dos fuerzas, por atracción, por simpatía o porque le parece que está frío, que está caliente. Bueno, cualquier cosita, ¿cierto? Pues ese es un yo de la lujuria, un yo de la fornicación que está ahí funcionando. ¿Y qué va a pensar uno que es un yo? Es un yo, sí señor. O uno que acostumbra normalmente a ver una damita y ahí mismo la palmotea. Ese es un yo de la lujuria. Vean ustedes, ¿quién va a creer eso? Pues sí, ahora viene el maestro con eso de los detalles. ¿Por qué? Porque los detalles van a alimentar al ego. Y el ego alimenta a las raíces causales. Ese detalle va, vean ustedes qué bonito esto, hermano. Ese detalle va de aquí, va del físico, va de esta tridimensionalidad de Euclides, de este mundo de dolor. Y va pues en nosotros al astral, y va al mental, digamos al mental. ¿Y del mental para dónde va? Se va al causal. ¿Y el causal qué es? Pues es donde están las causas que dan origen al ego y que dan origen a nuestro sufrimiento.
el mundo causal. Hasta allá va el detalle. ¿Cómo así? ¿Que va a estar la causal? Va a estar causal. Ese es el alimento que reciben allá. Y él cuenta, el maestro Raúl cuenta algo muy interesante en una conferencia que él dio. Terminó de dar la conferencia, así en síntesis. Y entonces se fue al mundo mental a ver cómo había estado la conferencia. Y allá se encontró con un yo allá del camino, al paso, ahí mismo en la oficina, ahí donde estaba él. Y el maestro, pues como es un hombre despierto, el maestro Raúl, le dijo, bueno, ¿tú quién eres? Ah, yo soy fulano tal, le contesté yo. ¿Y tú de qué vives? Ah, pues vivo de usted. ¿Cómo que vivo usted? ¿Cómo que? No, yo me alimento de usted. Y le dijo, cuéntame cómo es eso, cómo te alimentas de mí. ¿Cómo? No, pues usted vino aquí a revisar la conferencia. Y como usted se olvida de su ser en cualquier cosita y dice cualquier cosita orgullosa, pues ese orgullo me alimenta a mí. Y dice el maestro, ve lo pasó al paredón. ¿Por qué? Lo pasó al paredón, lo liquidó, lo canceló con la Madre Divina, con la espada sagrada. Ah, ¿por qué? Porque vio cómo con un detalle, y aquí le estoy hablando, aquí aparece pues el orgullo. Pues yo tengo que hacer una retrospección a ver cómo fue eso del orgullo. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando del cuerpo de la doctrina gnóstica, nada mío. Yo nadie soy, yo nada soy. Yo soy un estudiante como ustedes, que está aquí en la arena luchando. Aquí me soltaron en la arena. Tengo toros, tengo fieras, tengo verdugos, tengo de todo aquí en la arena. Entonces yo también estoy luchando con ustedes. ¿Por qué? Por un mejoramiento. Porque si yo no mejoro, pues no hay chance, no hay posibilidad. Total que así el maestro nos muestra cómo los detalles son el tema trascendental para nosotros poder cancelar aquello de la digestión de las impresiones, aquello de la transformación de las impresiones. Ahora vamos a juntar eso con las impresiones. ¿Cuándo se da eso? Cuando yo tengo la Madre Divina, cuando tengo la conciencia que la interpongo entre la impresión y la mente, la impresión que viene y la interpongo, la Madre Divina ¿qué hace? La transforma y la digiere. Pues eso es lo mismo en los detalles. ¿Qué hago cuando está el detalle? El maestro Ramón Luque dice, inmediatamente pídale usted a la Madre Divina, decapítame este defecto o esta impresión que es igual. Decapítame este detalle, como dice él. De modo que no hay una nueva doctrina, como comentan por ahí la gente que quieren pervertir, que quieren dañar, que quieren desfigurar, que quieren acusar. No, es la misma doctrina, es el mismo cuerpo de doctrina, pero de una manera que uno pueda como cogerlo, como agarrarlo, ¿cierto? Bueno, amigos, bueno, hermano, ahí es. Estamos en los 5 cilindros de la máquina orgánica. Si no se equilibran estos 5 cilindros de la máquina orgánica en nuestro estado, no hay posibilidad de marchar hacia los procesos de la transformación mía, porque yo también tengo que transformarme. Si la fruta se transforma, si el aire se transforma, si la naturaleza toda se transforma, yo también tengo que transformarme. Y saben ustedes que si no me transformo, no alcanzo la liberación, porque el basamento de la liberación es la transformación, y el fundamento de la transformación es el sacrificio. O sea que sacrifico lo que aquí viene a satisfacerme en ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza. Lo que aquí viene a satisfacerme lo voy a sacrificar a través de mi Madre Divina para que ella haga la transformación y lo digiera y se vuelva en mí fuerzas que van a revitalizarme, fuerzas que me van a servir para transformar aquel hidrógeno 48 en fuerzas del hidrógeno 24, en fuerzas del hidrógeno 12, en fuerzas del hidrógeno 6, en fuerzas del hidrógeno 3. Esto es indispensable tenerlo en cuenta, mis amigos. Pero vamos a ver otras cositas. Vamos a coger la otra cara. El niño, pues,
tiene esta opción, pero como no tiene el medio, se desvía y se va hacia donde nosotros estamos. ¿Y qué pasa donde nosotros estamos? Vamos a verlo también desde allá del niño. El niño viene y nace y el alma está ahí. Entonces es sometido al arrullo, a la consideración, al amor de la madre y al acercamiento del papá, de los hermanitos, del entorno. Y al niño pues es el niño es el niño. Y empiezan a cuidarlo y empiezan a orientarlo y a dirigirlo en lo preceptivo, como nos dirigieron a nosotros. Yo tuve la dicha también de tener papá y mamá y hermanitos y entorno. Entonces me dijeron en lo preceptivo, me dijeron la cuchara de coger de esta manera, se camina de esta manera, se pone la ropita de esta manera, camine de esta manera, lleva el sombrerito, coja sus cuadernitos. Me dirigieron, ¿cierto? Me organizaron, me enseñaron. ¿Qué me enseñaron? Lo que son ellos, lo que ellos son, lo que ellos eran. Me enseñaron eso, tuvieron esa misericordia de enseñarme lo de ellos. Y me enseñaron lo preceptivo. Después me metieron, a mí no, porque ya eso hace tantos años no existían estas formulaciones de ahora, pues por cierto hasta muy criminales. Bueno, entonces se lleva al niño a eso que llaman la guardería, o a que una señora vecina lo cuide mientras yo trabajo, o mientras yo me voy de baile. En fin, ese niño ahora va a la guardería, va, digamos, allí a la reunión con los otros niñitos, va a confraternizar con ellos, va a convivir con ellos, va a aprender a relacionarse con ellos. Ese es el estudio primero que parte después del precepto y sigue el precepto, pero ya va soltando y el niño va creciendo y se va ambientando. Así que lo llevan al niño después digamos, a lo que se llama la primaria. Y entra a lo que llama la primaria, ¿verdad? Y ahí le van a dar y a establecer la sistematización para que funcione en el medio donde le corresponde, siempre con el propósito y con el ánimo de alcanzar un mejor estado de desenvolvimiento dentro del sistema del mundo. Muy natural, ¿cierto? Eso es lo que a todos nos ha sucedido. Nos colocaron ahí en la escuela, en lo escolástico. Y ahí, en la escuela y en lo escolástico, también avanzamos nosotros después de la primaria, ya a la secundaria. Y de ahí sigue el proceso de lo universitario. Ustedes mismos son profesionales. Esto es lo normal, siendo muy afortunado, porque hoy los costos no permiten ni eso. Entonces nos desviamos. Pero ¿qué pasa en ese estudio? Allí no se nos habla de los 5 centros inferiores de la máquina orgánica. Allí no se nos habla de una enseñanza correcta del comportamiento de los 5 sentidos. Allí no se nos habla de que la mente tiene algo que la alimenta y algo que la envenena. Allí no se nos habla de que pues el mundo emocional tiene emociones bestiales, pero también tiene la posibilidad de emociones superiores. No se nos habla de aquello, ¿verdad? No se nos enseña, porque esa no es la cultura superior. Esa es la mecanización en que funciona el mundo. Y bueno, ¿qué pasa con esa culturización que se nos da? Pasan cosas bien asombrosas, mis amigos, cosas asombrosas. Primero que todo, en esa culturización que se nos da a nosotros, se nos quita una facultad. El niño, de hecho, tiene la facultad del asombro. Todo niño de pequeñito tiene la facultad del asombro. Si él ve cualquier cosa, lo asombra, lo maravilla. Él ve un juguete y ve que hasta se mueve el juguete solo. Él tiene pues un desarrollo del asombro. Él ve volar un ave, él ve volar cualquier cosa, él ve un caballo, él ve un perro, él ve un elefante. Yo recuerdo en mi caso una vez que vi un oso, que lo llevaban un oso, y cómo el perro de mi casa salió a enfrentarse con el oso, y cómo yo me admiré con ese oso, como dije, tan grande, ¡ay, qué terror!, etc.
Bueno, el niño tiene la facultad del asombro. Yo he visto niños que cuando llueve y cae granizo, cogen el granizo y se lo echan y se lo comen. La mamá sale desesperada diciendo, suelte ese granizo, no coge ese granizo, se enferma, le hace daño, etcétera, etcétera. El niño no entiende eso, el niño tiene la facultad del asombro. Todo lo asombra porque él tiene la facultad del asombro. No es el asombro, es una facultad. ¿Y qué es lo que perdemos primero que todo? La facultad del asombro. Aquí nos hacen ver que no, que el carro se mueve porque el carrito tiene una cuerdita de caucho que la enrueda y que lo jala y que lo arrastra. Ah, sí, es un carrito de rueda, de carreta. Ah, que un avión vuela. Ah, sí, un avión vuela y nos explican por qué. Entonces nos van explicando todo en lo escolástico. ¿Qué nos están haciendo? Nos están familiarizando, nos están acostumbrando, nos están llevando a que aceptemos que ese es un medio que ahora se emplea. ¿Y qué pasa con nosotros? Que perdemos la facultad del asombro. Perdemos la facultad del asombro. Aquí en mi tierra, que es muy frecuente como en el resto del mundo, ver un muerto en la calle, o que le pegaron 3 balazos, y un muerto. No, eso no me asombra. Yo salgo a la carrera a esconderme, no por el asombro y no por el miedo de que me comprometan. Entonces, nos quitaron la facultad del asombro. Si yo les contara lo que me pasó con un muerto que bajaba por el río hace muchos años, ¿cómo era mi asombro? Que yo era un niño. Eso es extraordinario, tal vez algún día lo compartamos, cómo el asombro funcionaba. Y bueno, esa facultad se pierde porque nos familiarizan con los eventos fenoménicos de aquí, de este mundo de desventuras en que existimos. Se pierde esa facultad y esa se perdió en el niño. Pero ¿para qué nos sirve la facultad del asombro, mis amigos? Porque también hay mucha carreta sin decir nada, no. Cuando uno sale en astral, sea como comúnmente se sale dormido, o sea despierto también, o sea cuando tiene el astral, la facultad del asombro es la que más le permite a uno aprovechar. Porque uno aquí, por ejemplo, puede ver que en la casa entra un elefante. No. Uno aquí normalmente ve un elefante en la calle. Y uno sale y ve un elefante y dice, ah, sí, un elefante. ¿Cierto? Un elefante. Pero si uno está en un sueño y ve que a la casa entra un elefante, dice uno, ¿y de dónde salió este elefante? No tiene la facultad del asombro, la perdió. Pero si tuviera la facultad del asombro, aquello lo asociaría a que es imposible que un elefante llegue a mi casa, a que es imposible que una culebra llegue a mi casa, a que es imposible que una motocicleta vaya con alguien volando. Entonces la facultad del asombro la perdimos, y perdimos una facultad preciosa que nos permite despertar en los sueños. ¿Ven ustedes cómo hay una relación ahí? Perdimos esa facultad. Seguidamente, pues, ¿qué pasa con nuestros estudios? Ya vimos que tenemos 5 centros inferiores de la máquina orgánica que deben estabilizarse. Que con los estudios, que no tienen que ver nada con las partes del ser, se van a desequilibrar mis 5 centros o cilindros inferiores de la máquina orgánica. Me voy a volver un futbolista, me voy a volver un médico, me voy a volver un conductor de trenes, me voy a volver tal o cual. Entonces ya yo voy a empezar a desequilibrar mis 5 cilindros de la máquina orgánica. ¿Por qué? Porque entonces me dedico a eso y eso desequilibra porque le da posibilidad a que el ego en la función en que estoy entre y maneje, entre y se comporte. En vez de yo nivelar el equilibrio de los 5 cilindros de sus hidrógenos, estoy desequilibrándolo porque yo me vuelvo un profesional en la cosa. ¿Quién se volvió profesional? El ego. El ego maneja la máquina orgánica. Amigos, el ego es el que maneja la máquina orgánica. Más adelante veremos un tema de los estados y los eventos. El ego, nosotros no somos sino ego. Y esto pues vamos viendo cómo se desequilibran los 5 centros de la máquina orgánica. Posteriormente, en este mismo desarrollo de nosotros, ¿qué pasó? Fortificamos tremendamente la mente. La mente de nosotros está, pues mejor dicho, está concretizada, está definitizada. Nosotros le dimos vida a la mente y la mente es el ego. La mente
es la mente de nosotros, lo que llamamos la mente es el funcionalismo del ego. Lo fortificamos de manera aterradora en vez de haberle dado el alimento correspondiente a la mente. Y el otro último factor de eso es el que desarrollamos una falsa personalidad. ¿Cómo que una falsa personalidad? Sí, ustedes me ven a mí, ese es Jorge Vélez. Sí, esa es la personalidad que me caracteriza. Ven el abogado, ven el médico, ven el policía, ven el general, la personalidad a la que le rendimos culto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros con aquello? Levantamos una falsa personalidad de Julano Listano. Aquí no hay Julano Listano. Es la legión de egos que al cristalizar y funcionar en nosotros perfila una personalidad, un rasgo característico psicológico de la persona por el cual la distingo. Pues eso se fortalece de tal manera que yo no tengo opción de pensar en la individualidad sagrada, en que es posible que en mí se desarrolle el ser, la individualidad sagrada. Eso es lo que hacen pues los estudios académicos, que no tienen que ver nada con las partes del ser en nuestro desarrollo actual. Y aquí pues partimos nosotros de este estado caótico en que nos encontramos, en búsqueda de cómo nos liberamos. ¿Cómo nos liberamos de dónde? De aquí, de nosotros mismos. ¿Cómo me libero yo de aquí? Yo el cuerpo no, yo el alma, yo el espíritu, yo lo que en mí es la vida. ¿Cómo se libera de aquí? ¿Cómo libero mi real estado de aquí? Yo soy como esta naranja que está aquí atrapada. Yo soy como las cosas que están ahí atrapadas en una mecánica. Yo necesito liberarme de aquí. Por eso se dan los llamados. Y de esos llamados se buscan los escogidos para poder entonces partir hacia un punto de la liberación. Yo soy un estado en la manifestación. Yo no soy un final de un desarrollo. Soy un estado. En el proceso de la transformación yo soy un estado. Y busco liberarme de este estado para pasar a un estado de liberación. Pasar a un estado de liberación. Esa es la doctrina. La doctrina propone la liberación, y si yo no marcho a la liberación, estoy aquí en esta rueda de nacimientos y muerte, de vivir sin saber para qué, ni quién soy, ni a dónde vengo, ni el objeto de mi vida. Y entonces sirvo mecánicamente a los fines de la naturaleza y a los fines de la mecanización, de la sistematización de un mundo loco. Entonces yo quiero liberarme de ahí, porque eso es la mecánica, eso no brinda posibilidad, de aquí nadie sale, sino se transforma psicológicamente, y eso es lo que estamos buscando, transformarnos para alcanzar la liberación, porque si no alcanzamos la liberación, y más en este tiempo final, y más con el venerable maestro Samael Aumbeor, el señor de la fuerza, y con el venerable maestro Raúl, el señor del orden y de la ley. Si no alcanzamos la liberación, vamos a la desintegración. Si nosotros nos constituimos del átomo a la molécula, de la molécula a la célula, de la célula al órgano, al sistema, al organismo, también nos vamos a desintegrar lo mismo, amigos, y tendríamos que pasar por aquel estado de donde vinimos, del reino animal, vegetal, mineral, hasta que nos volvamos polvo en las infradimensiones de la naturaleza y del cosmos. Amigos, me parece que hemos ensamblado ahí dos hechos. El de cómo el maestro Raúl nos enfrenta con cosas que son a nosotros digeribles, tangibles, observables. Cómo el maestro Samael en su doctrina pues nos presenta es la cosa concreta de la doctrina, la creación del hombre psicológico y del Hijo del Hombre. Y aquí pues yo quiero también, antes de darles el espacio a las preguntas, quiero también ofrecerle un regalo, un obsequio, una atención especialísima que voy a hacerle a mis amigos del Brasil. Pues Mauricio, quiero pues, muéstreme mi amor el título de esto, tenga la gentileza. Voy mis amigos a darles aquí yo estoy levantando un libro, estoy concluyendo un libro,
Y este libro es de capítulos y de temas completamente establecidos, unos temas sintéticos que son del cuerpo de la doctrina, no doctrina mía. Y de este cuerpo de la doctrina hay un capítulo que anoche estuve revisándolo y me parece que cae perfectamente bien en este momentico del tema. Y que yo les voy a regalar a ustedes ese capítulo. A ver, hermano Mauricio, se lo voy a enviar ahora mismo por los medios, por el correo, para que ustedes lo traduzcan, porque eso está en español, ya lo tengo en el video y lo tengo en escrito. Entonces se lo voy a enviar en el video y escrito para que quede más fácil la traducción, una traducción puntual, les ruego eso sí, y ustedes lo consideren y lo vean porque esto es de la misma temática que venimos tratando puntualizado. Es un capítulo extraordinario de una obra que estoy concluyendo, que estoy armando, pero yo considero que es bueno desde ya compartir aquello con ustedes y les voy a enviar ese capítulo con mucho cariño, con mucha estimación como hermanos. Ahora pues ya después de hecho este paréntesis acá, voy a rogarles que ustedes me formulen las preguntas que estimen convenientes. Claro está que las preguntas son muy difíciles porque yo hablando español y ustedes en portugués, pues ahí queda uno como que no puede. Pero si ustedes asumen la idea de que el tema anterior lo tradujeron y lo pudieron estudiar y entonces nos pueden formular las preguntas de ese y a la siguiente semana me formularán las correspondientes a este una vez que lo hayan digerido un poco, que lo hayan interpretado un poco, que lo hayan visto más de cerca. A ver hermano, con mucho gusto vamos a escuchar sus preguntas. Tengan la bondad de formularlas, que acá con los cooperadores que tenemos, ellos nos van a transmitir esas preguntas y nosotros las vamos también a resolver. Por el momento, en cuanto al tema, muchas gracias y me perdonan la repetición, el cansancio, porque yo voy hablándole también a la gente que entra y ustedes pues ya las conocen, pero a lo mejor alguito encuentren ahí también. Aló. De esta manera esperamos nosotros poder ir llenando espacio y llenando y compartiendo, ¿entiendes? Porque mi forma de ver la doctrina es la misma de la doctrina, es práctica. Vamos a llegar a un momento en que todo es práctico, porque si no se practica, no se hace nada. Yo les conté a ustedes, tal vez no les refería a ustedes lo que sucedió con el maestro Samael y un grupo que él tenía allá en México. Ahí había algunos personajes que son muy conocidos incluso en esos temas. Y resulta que el maestro Samael, en un momento determinado, allí dando su cátedra, le dijo a los asistentes: bueno hermano, estoy dictándoles a ustedes estas conferencias hace 10 años, hace 20 años, hace más años, que ustedes están asistiendo aquí a esta sala de estudios superiores, con la cual yo ustedes comparto, vengo compartiendo, hace 10 años, 20 años, 30 años, y ustedes no han cambiado nada, ustedes no han hecho nada, son los mismos, son los mismos. ¿Qué hacen ustedes aquí, hermano? Están perdiendo su tiempo, no han cambiado nada. Son los mismos que hace 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, son los mismos. No han cambiado nada. Y yo quiero pues a ustedes recordarles también que la parte práctica empieza en la autoobservación psicológica que nos permite pues el cambio que buscamos hacia la liberación. A ver, por acá me traen una pregunta, ¿cierto? Este es el tema que les voy a enviar. Este es el tema a los amigos allá. Se llama
Tema introductorio al desarrollo objetivo. Es el que le voy a enviar a los amigos allá como una atención para que se sepan, pues, como les dije, traducirlo, ojalá bien puntualmente. Y si lo estiman, compartirlo allá, porque estamos tratando de revalorizar los principios esotéricos gnósticos como estudiantes. No, por favor les ruego, yo soy un estudiante de la gnosis como usted. No soy más, a lo mejor no soy menos, aunque pienso que sí por la edad mía, que ya es una edad obsoleta. Bueno, mis amigos, a ver, ¿cómo son las preguntas? Por favor. No aparecen pues en la pantalla preguntas, porque obviamente hablamos en otro idioma y el tema es difícil, las preguntas. Podrían, como les sugiero, formular unas preguntas después de traducir cada tema sobre lo que no se haya comprendido bien, para con mucho gusto contestárselas o ampliárselas, etc. Bien, hermanos, como quiera que no aparecen aquí en la pantalla preguntas, pueden formularlas para el próximo sábado de todo lo que hemos venido compartiendo y con mucho gusto se las contestaremos a nuestro nivel de entender, a nuestro nivel de comprender, para compartir con ustedes. Vamos entonces a cerrar. Paz y bendición, hermanos.